La mata, del escritor colombiano Tomás Carrasquilla, cuento publicado en 1916. La mata. Vivía sola, completamente sola, en un cuarto estrecho y sombrío de Cabo de Barrio. Sus nexos sociales no pasaban de la compra, no siempre cotidiana, de pan y combustible en algún ventorrillo cercano, del trato con su escasa clientela y de sus entrevistas con el terrible dueño del tugurio. Este hombre implacable la amenazaba con arrojarla a la calle cada vez que le faltase un ochavo siquiera del semanal arrendamiento. Y como pocas veces completaba la suma, vivía pendiente de la amenaza. Después de ensayar con varios oficios, vino a parar en planchadora de parroquianos pobres, que para ricos no alcanzaban sus habilidades. Faltábale trabajo con frecuencia, y entonces eran los ayunos al traspaso. El hambre, con todo, no pudo lanzarla a la mendicidad. Era uno de esos seres a quienes la rueda de la vida va empujando al rodadero sin alcanzar a despeñarlos. Más que vieja, estaba maltrecha, averiada por la miseria y las borrascas juveniles. De aquella hermosura soberana que vio a sus plantas tantos adoradores, no le quedaba ni un celaje. De sus haberes y preseas de los tiempos prósperos, solo guardaba el recuerdo doloroso. De aquel naufragio no había salvado más que el cargamento de los desengaños. Su historia, la de tantas infelices, de cualquier suburbio vino, desde niña, a servir a la ciudad. Pronto se abrió al sol de la mañana aquella rosa incomparable, y lo de siempre. Pobre flor. 2 hijos tuvo y fueron su tormento. El varón huyó de ella y se fue lejos, no bien se sintió hombrecito. Su hija, un ángel del cielo, la recogió el padre a los primeros balbuceos, donde nunca supiese de su madre. Ni un amigo ni una compañera le quedaban en su ocaso, a ella que los tuvo sin cuento en su cenit. Ni una palabra de conmiseración a ella que oyera tantas lisonjas. Y las pocas veces que imploró un socorro de algún bolsillo en otros tiempos suyo, no obtuvo ni siquiera una respuesta. El desprecio de los unos, el desconocimiento de los otros, caían sobre ella como la piedra mosaica sobre la hebrea infiel. La pobre mariposa, ya ciega, sin esmaltes ni tornasoles, se recogió en su espanto para morir entre el polvo abrigado de la gruta. En su anonadamiento no pensaba en el cielo ni en la tierra, no pensaba en nada que pudiera redimirla. ¿Qué iba a pensar la infeliz? Solo sentía el hambre de la bestia que ya no puede buscarse el alimento, solo el frío del ave enferma que no encuentra el nido. El hambre material, muy horrible, muy espantoso, pero esta otra del corazón, esta necesidad de un ser a quien amar, con quien compartir la negra existencia, esta soledad de la vejez, no podía, no era capaz de arrostrarla. Consiguió un gato muy hermoso, pero los gatos, lo mismo que el amigo, huyen de las casas donde el hogar no arde. 2 veces tuvo loro, y uno y otro murieron de inanición. Su desgracia les alcanza hasta los pobres animales. Si ella consiguiera una compañera que no comiese, pero ¿cuándo? Un día, al pasar por la calleja un carro con enseres de una familia en mudanza, cayó junto a su puerta un tiesto con una planta. Como se hiciera trizas, lo dejaron allí abandonado. Tomó ella la raíz, sembróla en un cacharro desfondado y lo puso en un rincón junto a la entrada.
Antes de un año era una planta que llamaba la atención de los transeúntes. Regarla, quitarle las hojas secas, ponerle abono, era su dicha, una dicha muy grande y muy extraña. Tan extraña que siempre recordaba a su hijita las pocas veces que pudo peinarla y componerla. Le propusieron comprársela a muy buen precio. ¿Vender ella su mata? Si le parecía que era persona como ella, que era algo suyo, que la acompañaba, que sabía lo que pensaba, su cuchitril no se le hacía ya tan triste ni tan feo. Y la pobre, autosugestionada por esta idea, ya ponía algún esmero en el aseo y arreglo del cuartucho. La planta iba creciendo a la sombra, como si Dios la bendijese. Y Dios la bendecía porque consolaba a un alma triste. Un día llegó un brazo hasta el dintel, otro levantó un renuevo, otro se curvó en arco. Su dueña entonces clavó 2 varas, amarró el tallo, y la guirnalda de brillante follaje y de campánulas purpúreas se fue extendiendo, pomposa y exuberante, hasta formar un dombo. Las gentes se paraban a contemplar tanta gentileza y galanura. La pobre mujer, menos cohibida, mandaba entrar a los curiosos para que viesen todo aquello. Hasta una señora muy lujosa entró un día. Su mata la iba volviendo al trato con las gentes, le iba dando nombre. Ya no se sentía tan despreciada ni tan abatida. Como ya podían verla los extraños, no era tan descuidada en su vestido, y sacudía las paredes y aderezaba sus pobres trebejos con el primor que en la miseria quepa. Día por día iba aumentando el aseo. Tanta limpieza le atrajo más clientela y se hizo célebre en el barrio. El cuarto de María Engracia se citaba como una tacita de plata. Una mañana entraron 2 señoras a contemplar la mata. Admiradas del aspecto de aquella vivienda mísera que la pulcritud hacía agradable, se deshicieron en elogios. Esa noche hizo lo que no hiciera desde sus tiempos de servicio. Rezó a la Virgen el rosario entero. Otro día sacó de un baúl, donde se apolillaba en el olvido, un cuadrito de la Dolorosa. Lo colgó sobre su cabecera y le puso un ramo, el primero que cogía de la mata. Un domingo fue a misa de alba. Aquel espíritu que parecía muerto resucitaba. Tal lo entendía ella. Todo era un milagro que le hacía nuestro Padre Jesús de Monserrate por medio de la mata. Sí, Él era. Recordó entonces que un domingo, en sus tiempos tormentosos, al bajar del cerro con otras compañeras, le había dejado una tarjeta en la última estación. Recordaba todo, punto por punto. Su amiga Ana, que era muy instruida y muy tremenda, tomó un lápiz y puso al pie del nombre de este modo: «Acuérdate de mí, que soy una triste pecadora». Y todo esto que tenía olvidado por completo, ¿por qué lo recordaba ahora como si lo estuviese presenciando? Pues por milagro. Al sábado siguiente se postraba ante un confesor. No fue poco el pasmo de los vecinos cuando la vieron arrodillada en el comulgatorio para recibir la santa forma. De ahí adelante llevó vida piadosa interior y exteriormente. La mata, más lozana y florida cada día, llegó a ser para ella un ser sobrenatural, enviado por Jesús de Monserrate para su enmienda y tutela. Entretanto, se iba sintiendo muy enferma y quebrantada. Le daban palpitaciones con frecuencia se le iba el mundo, y más de un vértigo la desvaneció en la iglesia. Presentía su fin muy próximo, pero sin pena, antes bien con una dulce serenidad. Si ella pudiera trasplantar su mata sobre su sepultura. Un día llegó furioso el dueño del cuartucho.
Solo a una malvada como ella se le ocurría poner ese matorral para tumbar el cuarto con la humedad. Si no sacaba al punto aquella ociosidad, la echaba a la calle con todo y sus corotos. Ella se pone a llorar, sin que piense ni en tocar la mata. Por la tarde toma el hombre y arremete a bastonazos contra cacharro, flores y follaje. Tira todo a la calle y hace sacar los muebles enseguida. María Engracia se desploma, presa de un síncope. De allí la llevan para el hospital. En sus delirios ve su mata frente a su cama como el arco de triunfo para entrar al paraíso. Y al amanecer de un domingo, cae para siempre en la red infinita de la misericordia. Fin. Tomás Carrasquilla nació en 1858, narrador colombiano, cuya obra es una de las más importantes publicadas en su país en la primera mitad del siglo XX. Por su origen antioqueño y sus múltiples viajes por las localidades mineras, pudo novelar distintos aspectos de la historia, la cultura y la idiosincrasia de su región natal, por lo que se le ha considerado injustamente como folclórico y costumbrista. En realidad, su estilo recuerda más bien a la literatura del Siglo de Oro. Su pasión por la lectura y otros aspectos se pueden entrever en el elemento autobiográfico de sus escritos, pues a menudo Carrasquilla aprovechó los datos y caracteres familiares como materiales para su obra. A los 16 se matriculó en Derecho. La Guerra Civil del año 1877 ocasionó el cierre de la universidad. Ya no volvería a las aulas. Se dedicó al oficio de sastre y a algunos negocios. Fue secretario del Juzgado del Circuito y juez municipal. En 1888 su cuento Simón el Mago le facilitó la entrada al casino literario. En 1892 escribió su primera novela, Frutos de mi tierra. Según la crítica, fue Tomás Carrasquilla quien superó las formas planas exteriores y un tanto insustanciales de los costumbristas y dio el viraje hacia un realismo rico, auténtico, que por fin iba a enfrentar y a reflejar la realidad conocida por su autor. Con Carrasquilla aparece en Colombia el escritor de oficio, no ocasional, que dedica su vida íntegramente a la literatura. Con él surgen como elementos fundamentales de la narrativa, la crítica social y lo esencial humano visto a través de personajes que, además de poseer sus propias características individuales, pertenecen a un momento específico, a una clase social determinada, cuyos vicios y virtudes reflejan, sin que por ello se conviertan en tipificaciones vacías. Posterior a la publicación de la novela, redactó 3 de sus más famosos cuentos: Blanca, Dimitas Arias y el legendario A la diestra de Dios Padre, la cual fue llevado al teatro. Hasta 1903, Carrasquilla escribió El ánima sola, San Antoñito, El padre Casafús, la crónica El baile blanco y en una semana Salve Regina, que para el autor era lo único que le parecía bueno de su obra publicada. Con soberbias impresiones del hermoso paisaje andino, Carrasquilla describe la sencilla piedad de las gentes del campo y los dramas de una joven pareja. Obras de esa época son Entrañas de niño, relato de la vida y castigo de un rapaz intratable, vacío y vanidoso, y la novela Grandeza. En marzo de 1914, Carrasquilla escribió una columna semanal en El Espectador de Medellín. Después se radicó en Bogotá, ocupando un empleo público de pequeña categoría en el Ministerio de Obras Públicas. Al trasladarse El Espectador a Bogotá, Carrasquilla siguió colaborando con el periódico, tanto con artículos como con el cuento La Mata, que aparecieron en las ediciones de Bogotá y Medellín. Este relato y El Rifle, aparecido en El Liberal Ilustrado, son sus únicos cuentos ambientados en Bogotá.
Para la crítica literaria, La Marquesa de Yolombó es quizás la mejor de sus novelas. En ella Carrasquilla plasmó su profundo conocimiento de los seres humanos, la agudeza de su crítica, la precisión de su realismo y la capacidad para ver a los personajes en sus permanentes cambios, para comprender la transformación, el debilitamiento de sus ideales y propósitos, la flaqueza del ánimo en las grandes empresas que se abandonan para satisfacer pequeños intereses, el deterioro que va causando el tiempo en el vigor y la belleza, la penetración de su inteligencia y su sensibilidad en lo más profundo de los seres humanos, lo cual impide que los personajes caigan en el estereotipo, en la generalización o en el lugar común. Problemas de salud no impidió su creación literaria. Dictó la trilogía Hace tiempos, que integran Por aguas y pedrejones, por cumbres y cañadas y del campo a la ciudad. En 1936, la Academia Colombiana de la Lengua le otorgó el Premio Nacional de Literatura y Ciencias José María Vergara y Vergara y fue reconocido como el primer novelista colombiano. Tomás Carrasquilla falleció en Medellín, Colombia, en 1940. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.